Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tener otro estudio más de la palabra de Dios. Vamos a orar para que después veamos un pequeño video y estudiemos la palabra. Así que les voy a invitar que se pongan de pie, oremos. Pidamos la dirección del Espíritu Santo, oremos. Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. En este momento, Señor, te pedimos de que tengas misericordia sobre nosotros, nos alumbres el entendimiento con la sabiduría y nos ayudes a discernir entre la verdad y el error. Podamos, Señor, inmediatamente detectar los engaños del enemigo a la luz de la palabra y poder probar toda enseñanza a la ley y al testimonio. Bendice, Señor, en esta hora a tu pueblo que se ha reunido en este lugar para honrar y glorificar tu nombre y que solamente su palabra sea exaltada. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, Dios les bendiga. Espero que podamos estar reverentes y concentrados porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Pero antes, quiero que veamos un pequeño video que traigo porque de eso se va a tratar el tema. Vamos a ver un pequeño video donde este individuo, noten, me impacta, y ese es un don. Mire, antes de ver el video, creo que, no sé cómo le podemos llamar, esta táctica de torcer y manipular la escritura, pero con una táctica especial, astucia, así, o sea, astucia, pues, o sea que es bien difícil detectar el engaño, y me gusta ver porque uno aprende, pues. No, vamos a ver este video cómo este individuo, con qué astucia, es como la serpiente que muerde cuando va uno en el camino y ni sabe por dónde apareció. Gran astucia. Pongamos el video. La pregunta sería esta. Yo quiero que don Luis Toro, me compruebe, ¿verdad?, con la Biblia, el fundamento que ellos tienen acerca del bautismo que la Iglesia Católica Romana practica bíblicamente, el Nuevo Testamento, que usted me lo compruebe, me dé los textos que apoya el bautismo que ustedes realizan a los niños. Bien, gracias. Con todo el amor de mi corazón, con toda la alegría, se lo mostraré. Ahora pregunto, ¿cómo que se llama? Francisco. Francisco, si yo se lo demuestro en el Nuevo Testamento, ¿usted sería capaz de públicamente cumplir su palabra, de creerlo? Sí, perfecto, sí. Ahora vamos a poner a prueba, ¿a quién, cómo llama usted? Francisco. A Francisco. A ver si Francisco tiene palabra. Yo tengo palabra. Le voy a comprobar con la Biblia. Ahora nos queda ver si verdaderamente Francisco viene a buscar la verdad, si verdaderamente cree en la palabra de Dios o cree en lo que le dice su fulano pastor. Con todo el gusto te voy a mostrar donde dice que los niños también pueden ser bautizados. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, 38. Pedro les contestó. Pedro le contestó: Arrepiéntanse. Arrepiéntese. Y que cada uno de ustedes Y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías. En el nombre de Jesús, el Mesías. Para que sus pecados sean perdonados. Pregunto, ¿ahí está hablando de los niños o de los adultos? Adultos. ¿Cómo sabemos que es adulto? Arrepiéntense. ¿Cómo sabemos que es adulto? Para que sus pecados sean perdonados. Ahí son adultos. Hasta ahí está bien. Pero luego viene, que es el 39, donde dice que no solamente es para los adultos, sino también para los hijos de los adultos, los niños. Y van a ver usted
si el hermano cumple la palabra o no la cumple. Ahí viene, listo con la cámara. Tengan la cámara para tomarle la foto y mostrársela al hermano. Dale. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, Ahí viene. porque el don de Dios es para ustedes Adultos. y para sus hijos. ¡Pátata! Ya le doy chance. En todo el video cita textos así, pero me gustó este texto que citó para demostrar de que los niños se deben de bautizar, los bebés. Porque el evangélico que llegó allí a preguntarle, está preguntándole que cuál es la base para bautizar bebé. Y este sacerdote católico usa Hechos 2:39. Porque él dice que la parte donde dice hijos significa que es para los bebés. Imagínense, hermanos. Ayer expliqué de que este individuo es bueno para torcer y manipular la Biblia. Ayer estudiamos, hermanos, de que un texto jamás se debe sacar de ¿qué? De su contexto. Jamás. Si ustedes notan, Hechos 2:38 al 39, volvamos a leer la cita. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa, hermanos? Del Espíritu Santo. O sea que en realidad no es el bautismo. Aquí, la promesa que Dios había dicho a los discípulos, ¿cuál era? Que iba a venir ¿qué? El Espíritu Santo. Sí, bueno, vamos a leerlo eso en Hechos. Ya vamos a volver a la cita otra vez. Hechos capítulo 1. Que todos sabemos de que este libro fue escrito por Lucas, un médico. Mire cómo dice. Y estando juntos le mandó a que no fueran a Jerusalén, sino que esperaran ¿qué? La promesa del Padre, el cual les dijo que oísteis de mí. ¿Cuál era esa promesa? El derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, cuando Pedro en el sermón del día del Pentecostés dice que para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, no podemos forzar esta cita para pensar de que el apóstol está hablando de bebés. Otras traducciones dicen, y para vuestra descendencia es la promesa. ¿Por qué razón, hermanos, Pedro dijo esas palabras? Saben, hermanos, que la Biblia se explica sola. En el día del Pentecostés, si ustedes notan, hermanos, había una gran cantidad de gente allí de todas las naciones, pero había más judíos y quienes habían matado a Jesús, que antes, cuando prefirieron mejor dejar ir a Barrabás y aceptaron a César como rey, ellos se tiraron una maldición, y en esa maldición estaban incluidos los hijos. Mire lo que dice Mateo 27:25. Mateo 27:25. Estamos leyendo el contexto de todo esto, hermanos. Mateo 27:25. Mire cómo dice. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El pueblo de Israel, cuando dijo estas palabras, hermanos, ellos mismos se autoproclamaron una profecía y un castigo. Y este castigo, según la Biblia, cayó en el año 70, cuando Roma y el general Tito invadieron Jerusalén
y Jerusalén fue destruida en el año 70. Pero no ese es el tema que quiero tocar. Lo que queremos tocar es de que así como los judíos se habían autoproclamado una maldición sobre sí mismos, en este arrepentimiento que se menciona aquí en Hechos, también era la promesa sobre los hijos, porque también los hijos habían sido incluidos en esta desgracia que los judíos habían autoproclamado ellos mismos. Ahora bien, cuando Hechos 2:38 al 39 dice sobre vuestros hijos, no podemos pensar aquí que está refiriéndose a bebé. ¿Por qué razón? Porque el contexto menor y el contexto mayor, que ya lo vamos a ver, no me permite hacer esa clase de interpretación forzada. Uno, porque los judíos jamás bautizaban a bebés. Jamás. Eso es forzar la cita. Ahora bien, lo que vamos a hacer aquí a continuación es lo siguiente. Vamos a ver de que el bautismo católico romano es una falacia inventada por hombre, que solamente se puede sostener a través del dogma católico, por la tradición de los padres de la iglesia, pero que no es bíblico. Ningún católico le puede sostener bíblicamente de que en la Biblia haya sido bautizado algún bebé. No hay ningún registro bíblico. Lo que está haciendo aquí Luis Toro, para probar de que el bautismo de bebé es bíblico, está torciendo y manipulando una cita. Ahora, vamos a ver a continuación de que cuáles son los requisitos para que alguien sea bautizado, o si un bebé puede ser bautizado. ¿Cuáles son los requisitos? Vamos a ir rápido. Primero, para que haya un bautismo, a la persona antes tiene que habérsele predicado el Evangelio. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda ¿qué? Criatura o nación. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no será condenado. Pregunto, ¿se le puede predicar a un bebé? No. No puede predicársele a un bebé. Segundo requisito, creer en el Evangelio. Ahí mismo Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Para que alguien se bautice, tiene que creer en Jesús, que es su único y su suficiente Salvador. Pregunto, ¿un bebé puede creer? No, porque su sentido no lo tiene ¿qué? Desarrollado. Imposible. También para que un bebé sea bautizado, tendría que arrepentirse de su pecado. En la misma cita de Hechos 2:37 y 38 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, aquí no está platicando con bebés, ni está predicándole a bebés Pedro. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Pregunta, hermano, ¿un niño se puede arrepentir de su pecado? Imposible, imposible, imposible. Ahora, otro requisito para que un bebé pueda recibir el bautismo. Y aquí topa la interpretación que da Luis Toro a Hechos 2:39, y es la siguiente, hermanos. Estos individuos por lo menos deberían de buscar un diccionario para ir a buscar qué significa la palabra bautizo. ¿Saben qué significa la palabra bautizo? La palabra bautizo es una palabra, es un verbo griego que significa baptizo, que significa sumergir, hundir, lavarse y bautizar. ¿Qué significa?
Sumergir, hundir. Y aquí topa el bautismo de la Iglesia Católica, porque a los niños no los sumergen en agua, sino que les rocian agua. ¿En dónde? En la cabeza. ¿Cómo se llama ese método? Aspersión. No es hundir. No es hundir. Ahora bien, por lo menos deberían de buscar un diccionario estos manipuladores de la Escritura y buscar qué significa la palabra bautizo. Ahora bien, aquí hay algo bien interesante, hermanos. El mejor ejemplo de bautizo por inmersión, ¿cuál es? Jesús. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, ¿qué significa la palabra bautizo? Sumergir. Subió del agua. Y aquí que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, que venía sobre él. Pregunto, hermano, ¿qué significa la palabra subir del agua? Significa que fue sumergido, porque la palabra bautizo, ¿qué significa? Hundir en abundante agua. Hundir en abundante agua. Muy interesante. ¿Saben por qué, hermanos, el bautizo se hace de esa manera? ¿Por qué es necesario que el cuerpo se sumerja? Algo que desconoce el catolicismo romano. ¿Por qué es necesario que el cuerpo se sumerja? No que se eche agua en la cabeza. Porque el bautismo es un símbolo de muerte y sepultura y resurrección. Cuando se sumerge a alguien en el agua, simbólicamente está muriendo al pecado. Y cuando sale el agua, según la Biblia, sale a resurrección de vida o novedad de vida. Mire lo que dice Romanos 6, versículos 5 y 6. ¿Cómo yo esto le puedo aplicar a un bebé? Romanos 6, 5 y 6. Porque fuimos plantados juntamente con Él a semejanza de su muerte. Así también seremos en la de su resurrección. Observen que Pablo está haciendo aquí una comparación entre la muerte de Cristo y el bautismo. Y dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más a la carne. Pero ahora miren lo que dice el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Qué dice? Por el bautismo, para que andemos, ¿qué dice Pablo? En novedad de vida. ¿Cómo se pone a creer, hermano, que un niño se va a poder sumergir en el agua? Un niño pequeño. Un niño pequeño, hermano. ¿De qué edad la Iglesia Católica bautiza a los niños pequeños? De meses. ¿Cree usted que puede zambullir a un niño en una poza? ¿Cómo? Es ilógico, pues, hasta por lógica, que eso es absurdo. No es bíblico el bautismo de infantes. ¿Cómo un niño se le va a poder predicar? ¿Cómo un niño va a poder creer en el Evangelio? ¿Cómo un niño va a arrepentirse de sus pecados? ¿Cómo yo a un niño lo voy a zambullir en el agua? Es ilógico. Ilógico. Ahora, lo que vamos a ver a continuación es lo siguiente. No hay ningún registro bíblico donde los apóstoles hayan hecho un bautismo de bebé. No hay ninguno. Por consiguiente, hay decenas de versículos donde los apóstoles bautizaban a personas con uso de razón. Vamos a ver algunos casos. Mire cómo dice, Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino, noten aquí cómo los elementos se unen: predicación, creer. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres, mujeres y bebés. ¿Dice así? Hombres y mujeres. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día, ¿cuánto? Como 3,000 bebés. Personas, imagínense, hermano. Lucas 7, 29 y 30, que Lucas es el que escribió el libro de Hechos. Mire cómo dice. Lucas 7, 29 y 30. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando oyeron
justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos e intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizado por Juan. Pregunto, ¿Juan el Bautista bautizaba bebés o personas? Adultos. Aquí dice que todo dice, el pueblo dice, salió a oír la predicación de Juan. No dice que los bebés salieron a oír la predicación de Juan. Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Y dice, y salían a él toda provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados en el río Jordán, confesando ¿qué? Sus pecados. La última cita, Hechos 8:37. Felipe bautiza ¿a quién? Al etíope. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. No encontramos bautismo de bebé. Ahora, hermanos, ¿dónde radica la confusión del catolicismo romano? ¿Dónde radica la confusión? Y tremenda confusión, que esto nos lleva a aceptar otras herejías satánicas que por falta de tiempo no podemos profundizar en ellas. El problema del catolicismo romano de bautizar a bebés radica en una herejía, la herejía del pecado original. ¿Saben qué es la herejía del pecado original? El padre de esta herejía es San Agustín de Hipona, un monje católico. Este monje católico decía que los niños desde que nacen pecadores y que tienen la culpa de haber pecado de Adán y Eva. Son culpables igual como Adán y Eva. Por lo tanto, cuando se bautizan, se les quita la mancha de pecado, la mácula. Si un niño no se bautiza, se condena o se va para el infierno. Hubo un tiempo donde la Iglesia Católica, hoy ya como que si les da vergüenza predicar esa herejía, que los niños iban al limbo. Hoy ya no predican esa mentira, como que se están despertando, pero predican el purgatorio. Pero la doctrina del pecado original es de que los niños son pecadores y si se mueren, se condenan o se van para el infierno. Por lo tanto, los niños tienen que ser bautizados para quitársele ¿qué? La mácula. Esa es una herejía. ¿Saben por qué, hermano? Una herejía satánica. Que los católicos no se dan cuenta de la gran herejía que están predicando. ¿Saben por qué, hermano? Presentan a Dios un Dios tirano, que es todos los niños que no se bautizan los manda al infierno o los condena. Y segundo, en una forma sutil, esta herejía enseña de que Jesucristo por nacer en este mundo se hizo pecador, porque todos los niños que nacen en este mundo son pecadores. Un engaño sutil, que por el simple hecho de nacer aquí en este mundo, el ser humano se hizo pecador y merece ser bautizado. Esa es una herejía satánica. ¿Se acuerdan que prediqué una vez en el sábado donde prediqué de que esto lleva a otros errores más grandes, de hablar de la virginidad de María, de que Jesucristo no tuvo que ser, no nació como un hombre entonces, y eso significa que podemos justificar el pecado, y un montón de errores, una cadena de errores satánicos cuando uno acepta una herejía. La doctrina del pecado original presenta que los niños son culpables por el pecado de Adán. Imagínense cómo es esta herejía. Si usted se robó una gallina, según esta herejía, si usted se muere, su hijo tiene que ir preso por haber pagado esa gallina, por haber robado usted esa gallina. Tremendo, ¿no? ¿Y saben qué dice la Biblia? El hijo no pagará el pecado por el padre, cada quien pagará ¿qué? Por su pecado. La confusión del catolicismo romano, y bueno, yo no le llamo ni iglesia y para mí es una secta. El catolicismo romano es una secta.
Algunos teólogos le llaman abominación, que es una abominación porque todas las doctrinas son doctrinas netamente falsas y diabólicas. Mire, hermano, ¿cuál es la confusión del catolicismo romano? Porque no saben hacer diferencia entre naturaleza pecaminosa y qué es pecado. Cuando nacemos aquí en este mundo, nadie nace pecador. Lo que traemos a este mundo es una naturaleza pecaminosa. Traemos una inclinación al mal. Pero que nadie es pecador por traer esa naturaleza. Nos llegamos a constituir en pecadores cuando crecemos, sabemos el bien y el mal y nos dejamos impulsar por ese deseo carnal, por esa concupiscencia. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? O sea, nadie nace pecador por nacer aquí en este mundo. El ser humano se convierte en pecador cuando decide si se somete a la voluntad de Dios o no. Cuando decide y conoce qué es el bien y qué es el mal. Vámonos a la Biblia. Santiago. Santiago capítulo 1. Versículo 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que de parte de Dios es tentado. Pregunto, hermano, ¿ser tentado es pecado? ¿Es pecado ser tentado? No. Noten el versículo como dice. Pregunto, ¿un bebé puede ser tentado? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Ni puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia, o sea, cuando los deseos, ¿qué es concupiscencia, hermano? Malos deseos, o sea, esos deseos carnales que tenemos en nuestro ser, tenemos una naturaleza pecaminosa que los impulsa a desobedecer a Dios. Entonces, cuando somos tentados, cedemos si nosotros queremos. Mire cómo dice. Sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz ¿a qué? A la muerte. ¿Cuándo es que pecamos, hermanos? Según Santiago, cuando cedemos a la concupiscencia. Usted puede ser tentado, pero si no cede, la tentación se va. Yo me gusta poner el ejemplo como el teléfono. El teléfono suena. ¿De quién depende si lo toma o no? Se contesta. Nosotros. El teléfono va a haber un momento que va a dejar de sonar. Así es la tentación. Va a haber un momento cuando la tentación no nos pueda vencer, se va a ir. Entonces, un bebé no puede ser pecador. ¿Por qué? Porque no es tentado y no conoce el bien y el mal. ¿Cómo es que un bebé lo puede bautizar si no tiene conciencia de pecado? ¿Qué es pecado? Otro error del catolicismo romano que lo lleva a otro error. No saben hacer diferencia qué es pecado y qué es naturaleza pecaminosa. ¿Qué es pecado según la Biblia? Transgresión de la ley. Y Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, les voy a dar dos ejemplos, hermanos. Estos aquí se termina. Miren, los bebés necesitan ser bautizados para quitárseles la mácula. ¡Qué blasfemia y herejía! ¿Qué pasa con los niños si un niño se muere? Les voy a dar dos ejemplos bíblicos. Vamos a dar que la Biblia hable. Israel era una nación impía. Salió una gran multitud de Egipto para entrar a la Canaán, pero por su rebelión, según Pablo, todos quedaron exterminados en el desierto. Saben de que esa gran multitud de todas las naciones, tribus y lenguas que salieron de Egipto, de esa gran multitud solo entraron 2 personas.
¿Saben quiénes fueron? Josué y Caleb. Qué terrible, hermanos. 2 de esa gran multitud. Pero ¿sabe quiénes más entraron? Vámonos a Deuteronomio. Deuteronomio 1:39. ¿Y por qué entraron los niños? Y vuestros niños, Deuteronomio 1:39. Y vuestros niños de los cuales dijisteis que servirían de botín, vuestros hijos que no saben qué, hoy lo bueno ni lo malo, ellos sentarán allá y ellos les daré y ellos la heredarán. ¿Por qué los niños, hermanos? ¿Por qué no sabían qué? Lo bueno y lo malo. No tienen conciencia de pecado. ¿Cómo le podemos llamar a un niño pecador? Sí, lógico. Marcos 10, 13 y 14. Marcos 10, versículos 13 y 14. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no los impidáis, porque los tales ¿qué? Es el reino de los cielos. ¿Para qué vamos a bautizar a un niño? La iglesia adventista no bautiza bebés. La iglesia adventista presentamos a los bebés, es otra cosa. La confusión del catolicismo romano, con razón Apocalipsis le llama Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? Confusión, una tremenda confusión. El bautismo de bebés es una doctrina de hombres que carece de sustento bíblico. Así como el domingo carece de sustento bíblico, el bautismo de bebé carece de sustento bíblico. Al verse en aprietos los católicos, que no pueden dar una evidencia de su fe, empiezan a torcer la Biblia y a manipularla como lo hizo este tipo aquí en el video. A torcer la Biblia. Pero no hay ningún texto claro y directo como los que les acabo de dar yo, donde dice que los discípulos bautizaban hombres y mujeres que se arrepentían de sus pecados y aceptaban a Jesús como su Salvador personal. Un bebé no puede cumplir con esos requisitos, hermanos. Ahora, hermanos, aquí podemos notar en una forma diáfana y clara que este sacerdote católico manipula la Biblia y la saca de contexto para apoyar una doctrina y mandamiento de hombre. No existe bautismo de bebé. El bautismo es para personas con uso de razón que se arrepienten y llegan a formar parte por la fe de la iglesia, el pueblo de Dios. Los niños no necesitan ser bautizados porque no conocen el bien y el mal. ¿Desde cuándo a alguien se le puede llamar pecador según la Biblia? Desde que tiene uso de razón, bíblicamente. Entonces no nacemos pecadores. Nacemos con una naturaleza pecaminosa, pero eso no es pecado. Los deseos de la carne, o sea, eso está allí en nosotros, en nuestro cuerpo. Pero por tener eso allí, nadie se hace pecador por eso. ¿Cuándo pecamos? Cuando aceptamos y cedemos ¿qué? A la tentación. Ya me imagino que el diablo tentando a bebés para que los bebés pequen. ¿Cómo si los bebés no tienen uso de razón? Sí, lógico, pues yo no sé. Estas personas, y saben, hermano, mire, estas personas son tan tercas, así le llamamos, que aunque le demuestre uno con la Biblia, siguen aferrándose al error y prefieren mandarme a ver videos de este hombre que aceptar lo que dice la Biblia. Así, hermano, así me han dicho algunos. Anda a ver los videos de Luis Toro. Ya he debatido con católicos en las redes sociales que les muestro las evidencias bíblicas y lo que me hacen es andar a ver los videos de Luis Toro. Y se lo estoy demostrando con la Biblia. Pura confusión, ceguera. Y mucha gente de esta, hermano, que está en este sistema, para mí, ya está siendo marcada con la marca de la bestia. Porque hay gente que así a conciencia rechaza la verdad. Hay gente que a conciencia, hay gente que por lo menos está ignorante en estos sistemas, que no conoce la luz que nosotros conocemos. Pero hay gente que abiertamente rechaza, hermano, esto y dice, no, aunque lo diga la Biblia, pero preferimos creerle a este individuo Luis Toro. Y sabe, hermano, que la gente lo adora como que si fuera un gran ídolo.
técnicamente ellos dicen que no adoran a Luis Toro, pero lo adoran, lo reverencian, lo tienen en una gran alta estima. Lo que dice Luis Toro es la verdad, aunque la Biblia diga otra cosa. Ceguera rotunda, hermanos, ceguera rotunda. No sé, hermanos, quizás, ¿cuántos hemos estado en la Iglesia Católica? Yo he sido, uno ve todo aquello. Yo me acuerdo de cuando yo veía a los santos bien bonitos, bien pintaditos. Uno cree en la ignorancia que eso tiene vida y que Dios se comunica por medio de esas cosas. Pero es la misma ceguera, hermano. Es una ceguera espiritual que enceguece a la persona que no ve nada de malo, lo ve aquello bien hermoso, pues que como que si fuera Dios. Y yo me pregunto, quizás esta clase de gente quizás tiene esa clase de ceguera, que aunque por más que se les muestre las evidencias bíblicas, siguen aferrándose al error. Los dogmas católicos solamente se pueden sostener en base al catecismo y la tradición católica, pero carecen de fundamento bíblico. Y esta va a ser la guerra al final, ¿saben ustedes, hermano? Dice el Espíritu Profecía que cuando vean que no pueden rebatir las verdades de la Biblia, van a incurrir a la fuerza. La gente se va a enojar, y esto es una gran verdad, hermano. Cuando a estos individuos se les acorrala con textos bíblicos, muéstreme dónde la Biblia dice eso, y los acorrala y los sofoca, llega un momento que se enojan y empiezan a decir que uno es hijo de Lutero, que es un blasfemo, un hereje, un hijo de Satanás, cuando no pueden rebatir la verdad. Y eso lo tengo bien comprobado, hermano. Este va a ser el pleito al final de la historia. Dice el Espíritu Profecía que cuando seamos llevados a los tribunales y seamos acusados por nuestra fe, dice que vamos a hablar con poder. Y cuando vean que no pueden con la sabiduría de los siervos de Dios, van a incurrir a la fuerza. Eso pasó con Esteban, hermanos. Esteban, en Hechos 7, después de dar un gran sermón a los fariseos hipócritas, vieron de que lo que decía este hombre era verdad, Esteban, lo que incurrieron es a matarlo. Y dice la Biblia que crujían sus dientes al ver que cada palabra salía de Esteban, de la boca de Esteban, y que todo lo que decía les caía como un clavo en el alma, en el corazón. Estos hombres crujían sus dientes. ¿Saben qué animales crujen sus dientes, hermano, cuando están enojados? Los perros. Yo imagino que eran unos perros rabiosos estos hombres que llegaron a matar a Esteban al ver que no podían. ¿Saben, hermano? Hoy en día a nadie matan por predicar la verdad, hermano, pero va a haber un momento que sí los van a perseguir por eso. La guerra entre el bien y el mal, hermano, no va a ser por el petróleo, ni por los dólares de Estados Unidos, ni por cuestiones políticas. El conflicto entre el bien y el mal va a ser si tú obedeces lo que está aquí o prefieres obedecer doctrinas y mandamientos de hombre. Tremendo, hermano. Mi consejo siempre es que nos empapemos de conocimiento, estudiemos la palabra, para que cuando nos toque platicar con esta gente que es experta en manipular la Biblia, podamos decir, escrito está. Ese texto no habla de bautismo de bebé. Tremendo, hermanos. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Dios les bendiga.